Este jueves tenemos hartas cosas que compartir contigo en un ratito más a las 6:30 en el auditorio Marta Montori, en el campus Las Tres Pascualas de la Universidad San Sebastián en Concepción. Se va a realizar la presentación en Concepción del libro La experiencia política de la Unidad Popular 1970-1973 de Patricio Elwin Azócar, quien fue presidente de la República en el retorno a la democracia entre el 90 y el 94. Queremos comentar también este hito que se hace acá en Concepción, que trae también a Sergio Mico como invitado. Saludamos a través de nuestro locutorio virtual a Alejandro San Francisco, quien es director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Estás por Hola ahí? María José, ¿cómo estás? Ahí sí te logro escuchar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Me imagino que ustedes están ya listos, preparados para esta presentación, este lanzamiento. Y bueno, primero partir. ¿Por qué es importante hacer esta presentación, este lanzamiento? ¿Por qué la Universidad San Sebastián considera hacer un punto, un hito en el contexto en que estamos, ¿no? En los días que estamos viviendo? A mí me parece que se mezclan dos cosas fundamentales. Primero, se cumplen los 50 años del 11 de septiembre de 1973 y se ha hecho un llamado a que cada uno reflexione desde su punto de vista la importancia de la democracia, del Estado de Derecho, cuando se quebra esas circunstancias y se produce una situación de división en el país. Las universidades tienen que hacerlo desde su perspectiva, que es la vida académica, el estudio, la investigación. Y en ese sentido se junta este segundo aspecto, que es la publicación reciente del libro del expresidente Patricio Elwin sobre la experiencia de la unidad Mm. popular, eh, particularmente desde la visión de un demócrata cristiano que fue opositor a la unidad popular, fue una figura de la talla, de la categoría de Patricio Elwin, que hace un libro que tiene dos perspectivas. Por un lado, una perspectiva bastante histórica, bastante objetiva, fundada en la prensa de la época, y por otro lado la perspectiva ya más subjetiva, más personal de lo que fue su propia participación en aquellos años. Entonces las universidades, que tenemos una forma de contribuir a la sociedad, que a través de la difusión del conocimiento, el acrecentamiento del conocimiento y la difusión de la cultura, me parece que esto calza perfectamente con la misión de la universidad y con lo que estamos viviendo como sociedad. Y es importante cuando se hacen lanzamientos de diversos libros, se hace una conversación en torno a ello. Me he dado cuenta que, por ejemplo, las obras de teatro también, post, se hacen reflexiones. En esta oportunidad, ¿quién va a estar acompañándote en esta presentación y cuál crees tú va a ser el aporte que pueda él dar? Están presentes dos personas muy relevantes que tienen trayectorias que son a la vez intelectuales y políticas. Ellos son la propia Mariana Elwin, que es hija del presidente Elwin, pero quienes no conocen su trayectoria intelectual, ella fue una gran historiadora. En sus primeros años se dedicó a eso, yo me ha tocado leerla por razones profesionales y tiene artículos y trabajos muy buenos sobre Arturo Alessandri, sobre el siglo XX en Chile. Pero además después obviamente fue diputada, ministra de Educación, o sea, ha tenido una trayectoria de carácter político. Y Sergio Mico, que es de la casa, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción en 1985, fue una persona, un dirigente relevante del Partido Demócrata Cristiano, pero además fue director del Instituto de Derechos Humanos. Sí, Es una persona con una el larga estallido social. trayectoria intelectual, que tiene publicación de libros muy interesantes sobre política e intelectuales. A propósito de Ana, ellos son los que van a estar en este evento, y el tercero soy yo. Muy bien. ¿Va a estar ahí como mediando, opinando? No, yo también voy a ser uno de los presentadores. Tuve la ocasión de leerme este libro, Hoy es un que librote. ¿Cuántas páginas son? es un libro de 730, 740 páginas, mire cómo se ve ahí, es un Gordito. libro gordo, pero es un libro que se lee muy rápido, ¿ah? O Ya. sea, tú lo puedes empezar a leer y no te das ni cuenta, y en un día ya has pasado la página 150. O sea, es un libro muy entretenido, está muy bien escrito, bien editado, de manera tal que no hay que tenerle temor a lo gordo que es el libro. Es gordo porque es muy informado, y Mm. Patricio Elgo era una persona muy meticulosa en cada uno de los datos, le gustaba tener la cita precisa, el diario donde había aparecido la noticia y todo lo demás, Pero eso se agradece, ¿no?
yo también voy a ser uno de los comentadores de la obra. Entonces te pregunto, porque tengo esa duda. Una vez que te has leído el libro y además miras lo que ocurre, ¿no? A 50 años del golpe, ¿identificas situaciones similares? Siempre la historia tiene una fórmula que algunos dicen que se repite. No, no se repite, pero rima. Es decir, tiene cosas que son parecidas. Y en ese sentido, efectivamente, si uno mira lo que pasó el 18 de octubre y los años siguientes, uno podría decir que Chile vivió un proceso revolucionario parecido al que se vivió durante la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Y el avance de ese mismo proceso, la efervescencia por cambiar la constitución, por acelerar los procesos históricos, generó su homónimo contrario, es decir, la contrarrevolución. ¿Cómo parar esto que ya no es solo una posibilidad de desarrollo futuro, sino que se convierte también en una amenaza? O sea, tiene dos caras. Y a mí me parece que ambos elementos estuvieron durante la Unidad Popular y estuvieron también ahora el 18 de octubre y los años siguientes. ¿Has tenido oportunidad de conversar, de hablar de este libro previamente? Sí, me han entrevistado en la radio. Además, en otras radios hice un programa en el Libero muy interesante que se llama 11 libros para entender el 11, Ah, que creo que lo miré. Vi el tiene la titular por ahí. particularidad de mostrar distintos libros sobre el 11 de septiembre de 1973 y sobre la experiencia de la Unidad Popular. Y es muy valioso porque muestra libros de personas que trabajaron con el presidente Allende, como Sergio Vitari y Joan Garcés, personas que fueron opositores al presidente Allende y otros que escriben del mundo de la historia, o sea, Claro. que se salen de la lucha política de la época para escribir desde hoy sobre lo que fueron esos años. Entonces, entre los 11 libros, yo seleccioné el de Patricio Elwin y ahí realicé una exposición que tuvo su duración, debe ser de 18, 19 minutos el programa. Bien, esto es en un ratito más, a las 18:30 en el auditorio ahí Marta Montori, en la San Sebastián. ¿Es a puertas cerradas? ¿Es un público que ya está limitado, invitado o No, 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 las personas si que alguien están está interesadas? interesado puede asistir Ya, y va a ser muy bienvenido. Es una actividad académica, de ya. manera tal que tiene ese valor y será muy con el mayor gusto. Y yo creo que hay un gran interés porque esto también se ha presentado en las sedes del sur de Chile y eso ha sido muy valioso. Te quería preguntar, a eso iba la pregunta anterior, ¿no? Si habías tenido oportunidad de hacer presentaciones previas del libro. ¿Cómo es la conversa que se genera? ¿Qué conclusión o qué comentario interesante podrías compartir con nosotros? Incluso si salen algún tipo de preguntas o desde el público, personas que quieran o puedan hacer preguntas o comentar a propósito de El, este libro. No, nos dividimos las pegas, entonces la presentación del sur estuvo Sol Serrano con Ya, Joaquín Fernando, yo estoy acá en Concepción nomás ok. con Sergio Rico, pero te comento dos o tres cosas. Una es la relevancia de la democracia y el Estado de Derecho, eso es algo que es súper crucial en la discusión. En segundo lugar, un proceso que es previo al 11 de septiembre del 73 y a veces la gente no lo sabe, particularmente la gente más joven. Mm. Es que los militares comienzan a ser actores políticos antes del 11 de septiembre del 73. Son llamados a los gabinetes y eso significa una cosa muy compleja en historia que se llama politización de los militares y militarización de la política, que son fenómenos muy difíciles de manejar en la sociedad. Luego, la polarización que se vive en la sociedad en la época, es decir, el centro tiende a vaciarse y los extremos tienden a llenarse y esa cosa obviamente termina también dificultando las soluciones. Y por supuesto, una última cosa, entre muchas otras que se podrían decir, son los diálogos finales que sostiene el propio presidente Allende con el autor del libro, Patricio Elwin, el 30 de julio de 1973 y el 17 de agosto de 1973, diálogos para tratar de resolver de manera pacífica la crisis institucional en que se encontraba Chile y que, como sabemos, fueron diálogos fallidos, que no tuvieron una resolución positiva. Bueno, ¿qué más decir? Tú los últimos puntos son súper destacables como conclusión y, y yo he escuchado a mucha gente, incluso a gente joven, ¿por qué seguir dándole vuelta a lo mismo? Miremos al futuro.
Y la idea es aprender de lo que pasó para que de alguna otra manera no se vuelva a repetir. O sea, el no poder llegar a un acuerdo, el no poder llegar a una solución. Por ejemplo, ahí en ese diálogo de Patricio Elwin con Salvador Allende, son pequeñas puntitos, ¿no?, que se van sumando a una tragedia final, que fue como la que tuvo nuestro país. Entonces, entendemos que eso no hay que hacerlo y de ello tenemos que siempre estar presentes y por eso se habla y se repite y se reflexiona y ojalá que nadie quiera hacerle un poco el quite a esto y que de alguna otra manera en algún momento tenga ideas, reflexiones, opiniones en torno a esto. Porque hay ¿Te como puedo una decir una cosa, sensación María de... José, a propósito Sí. de tu reflexión que me parece muy, muy pertinente? Imagínese que alguien no quiera estudiar este proceso porque está muy repetido, tiene todo el derecho, Ujú. pero Chile sufrió lo mismo en 1891, una guerra civil donde hubo más de 5.000, 6.000 muertos. También se puede estudiar la continuidad institucional de Chile durante la democracia clásica, entre el 32 y el 73. Se puede estudiar por qué Chile fue un país tan pobre, donde había gente que el 50% de los niños, por ejemplo, padecía desnutrición. Esa es una cuestión inaceptable en una sociedad decente. Entonces nosotros tenemos que conocer de dónde venimos, no podemos ser egoístas respecto de nuestra historia y en ese sentido no se trata solo de este Mm. tema es una posibilidad, pero es legítimo que una persona diga, oye, ese tema me tiene aburrido, no quiero saber nada. Bueno, hay muchos otros temas históricos valiosos a nivel nacional y a nivel internacional a los cuales tenemos que acercarnos porque la historia para muchos puede no ser una maestra de la vida, pero al menos nos entrega una lección de humanidad y yo creo que eso tenemos que valorarlo. Perfecto, que salga todo bien entonces en la presentación en Concepción de este libro de Patricio Elwin, la experiencia política de la unidad popular entre 1970 y 1973, que va a estar entonces con Mariana Elwin y también con Sergio Micos presentes en el auditorio Marta Montori. Aún puedes asistir si te interesa. Y nada, pues agradecerte un montón, Alejandro San Francisco, quien es... profesor y también director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Un abrazo. Muchas gracias, sí, te pasaste, muchas gracias, nos vemos. Dale, que estés bien. Chao, chao.